Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día con derivadas. Para ello vamos a ver una pequeña aplicación antes de, por ejemplo, vamos a definir lo que es la tasa de cambio promedio, ¿ya? La tasa de cambio promedio es una relación lineal entre dos variables, de la forma y igual a mx más b, que es una expresión de una función lineal. Sabemos que la pendiente m es la razón de cambio entre las variables y la variable x. La razón de cambio es constante si la relación entre las variables es de tipo lineal, o sea, no es cuadrática ni otra expresión, igual a mx más b. El problema empieza a complicarse cuando pensamos en relaciones entre las variables que no son lineales, o sea, por ejemplo, expresiones exponenciales, logarítmicas o cuadráticas o cúbicas. Normalmente se piensa que una de las variables está en función de la otra. Normalmente lo que se utiliza es y igual a f de x, o sea, donde y está en función de la variable x. Normalmente habrá puntos de la gráfica de la función donde suben más que en otros puntos y otros incluso bajan. O sea, vamos a hablar de crecimiento o decrecimiento. Una manera de medir la relación entre los cambios de dos variables relacionadas es a través de la tasa o razón de cambio promedio. ¿Qué cosa es la razón de cambio promedio? CAF, tenemos una función definida en un cierto intervalo que contiene los puntos x1 y x2, un intervalo obviamente dentro del conjunto de los números reales. Si tomamos dos puntos que pertenecen a ese intervalo, se define la tasa de cambio promedio de la función y igual a f de x, desde x igual a x1 a x igual a x2, obviamente con x1 menor que x2, como este cociente, que no es otra cosa que la función f evaluada en el punto x2 menos f evaluado en x1 partido por la diferencia entre los puntos x2 menos x1. Observemos que esta tasa de cambio promedio no es otra cosa que la pendiente de la recta que une los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2, llamada la recta secante a la gráfica de f que pasa por los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2. A ver, esto que acabo de leer de acá, del apunte, corresponde a esto. Nosotros tenemos una cierta función y igual a f de x, tenemos un punto que pertenece a la gráfica de la función, que es un x1, f de x1, y tenemos un punto x2, f de x2. Esta recta es secante, acuérdense que la recta tangente a esta función en un cierto punto sería una recta, por ejemplo como esa, que solamente toca en un punto a la gráfica de la función. Esta recta se llama recta secante porque toca en dos puntos a la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros denominamos delta i a la diferencia entre las imágenes, o sea, f de x evaluado en x2 menos f evaluado en x1, y lo llamamos a delta i, correspondería al cambio en la variable i, y además llamamos delta x a la diferencia entre x2 menos x1, que corresponde al cambio en la variable x, entonces la tasa de cambio la podríamos describir como delta i partido por delta x, donde simplemente reemplazamos el delta i, que es f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1. ¿Ya? Observemos lo siguiente. Cuando el cambio en la variable i, es decir, delta i, es positivo, se habla del incremento de i. La tasa de cambio promedio es un cociente de cambios o un cociente de diferencia. La tasa de cambio promedio es conocido también como la razón de cambio promedio. La tasa de cambio podría ser positiva, y esto corresponde cuando el cambio de i es positivo al pasar de un punto x1 a un punto x2, donde x1 obviamente es menor que x2, o puede ser negativo, y esto correspondería al caso en que y disminuye o decrece. A ver, analicemos esto, aterricemos esto a nivel gráfico. Tenemos el eje X, ¿sí? Y tenemos el eje Y. Tenemos un punto que está en un x1 y un x2 que pertenecen al dominio de la función f, donde x1 es menor que x2. El delta x es la diferencia entre el valor, lo que vale x2, que es todo esto, menos x1, o sea, menos esa magnitud, que nos queda este pedacito que está acá, que lo denotamos por delta x. F
de x sub 2 es la imagen de x sub 2 que vendría a ser este valor, y esta es f de x sub 1 que vendría a ser este valor. Fijémonos en lo siguiente, si nosotros hacemos f de x sub 2 menos, en esta gráfica, f de x sub 2 partido por f de x sub 1 nos da un número positivo. Y en este caso, tomamos x sub 2, le quitamos x sub 1, nos da un número positivo. Un número positivo partido por otro número positivo nos da un número positivo, o sea, la razón de cambio en este caso es positiva, lo que significa que la función en este intervalo que estamos analizando es una función creciente. ¿De acuerdo? En otro caso, fíjense acá, de la misma manera, tomamos un x sub 1 que es menor que x sub 2, donde este pedacito que está acá, que lo denotamos por delta x, que es x sub 2 menos el x sub 1, x sub 2 menos x sub 1, que es este pedacito que está acá. Fíjense, la imagen de x sub 1, que es el primer punto, está por acá arriba. Esto es f de x sub 1. La imagen del x sub 2 está acá abajo, f de x sub 2. ¿Qué pasa con la diferencia entre f de x sub 2 menos f de x sub 1? Fíjense que este es como un valor numérico, es más grande que este. Por lo tanto, delta i, que es f de x sub 2 menos f evaluado en x sub 1, va a ser un número negativo, porque a este número le restamos este que es más grande, por lo tanto nos queda un número negativo. ¿Qué pasa con el denominador, con delta x? X sub 2, que es mayor que x sub 1, al hacer la diferencia entre x sub 2 y x sub 1, nos queda un número positivo. Por lo tanto, en el cociente, cuando queremos calcular la razón de cambio, el numerador va a ser negativo, que es delta i, y el delta x es positivo, y un número negativo partido por un número positivo nos da algo negativo. Entonces, cuando la razón de cambio es negativa, en un cierto intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. ¿De acuerdo? Ya, eso como primera observación. Ahora, ¿cuál es la definición formal de lo que es la derivada de una función? Evaluada en un cierto punto, Entonces, la derivada de una función f de x con respecto a x en el punto C se define de la siguiente manera. F' evaluado en un punto C específico, F' evaluado en C va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c partido por h. Esto es un valor numérico, un número específico, ¿ya? Porque fíjense que es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión que está acá. Si en vez de c nosotros ponemos f' de x, esto que está acá va a ser otra función de x. ¿Por qué? Porque nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Y esto nos va a dar, al hacer el cálculo, una expresión que depende de x. Por lo tanto, f' de x es una nueva función que se obtiene a partir de f de x y que depende de la misma variable, x en este caso. ¿Ya? Entonces, la derivada evaluada en un punto es un número siempre y cuando este límite exista, porque si este límite no existe, la derivada en ese punto no va a existir también, obvio. ¿Ya? Bien, a ver, para hacer cálculos nosotros nos vamos a concentrar, no vamos a calcular la derivada de una función a través de la definición, en el caso particular del curso que estamos viendo ahora, fundamentalmente porque nos queda como un mes de clases nomás y tenemos que avanzar, porque tenemos que ver todo lo de derivadas y además de eso tenemos que ver gráfica, cómo hacer la gráfica de cualquier función usando derivadas y aplicaciones de la derivada. Por lo tanto, vamos a pasar directamente al formulario de derivadas y a calcular derivadas, o sea, a la cuestión práctica, ¿ok? Les voy a leer cada uno de estos que aparecen acá y después vamos a aterrizar esto en ejemplos, ¿ya? Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver hasta, de la 1 hasta la 7, la vamos a practicar, vamos a hacer ejercicios y después vamos a seguir con las otras fórmulas. A ver, esta fórmula dice la derivada de una constante, c en este caso es una constante respecto de la variable x, siempre es 0. La derivada de x respecto de la variable x, esto es 1. La derivada
de una suma de dos funciones, en este formulario tanto el u como el b son funciones o corchitos que dependen de la variable x. La derivada respecto de la variable x de la suma o la resta de dos funciones es la suma o la resta de las derivadas de cada una de las derivadas respecto a x de, en este caso de u, más menos la derivada de la segunda. La derivada respecto a x de una constante por una función que depende de x, la constante sale para afuera y tenemos que preocuparnos solamente de derivar el corchito o la función que depende de x. ¿Ok? Esta otra fórmula dice la derivada respecto de x del producto de dos funciones que dependen de x va a ser la derivada yo me gusta partir por la derivada del primero, que es esta, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Entonces, para derivar un producto de dos funciones, derivamos el primero, lo multiplicamos por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Después, la derivada respecto de x de un u, cuando hablamos de u y de b, vuelvo a repetir, el u es como un corchito que depende de x, es una función de x, y el b es otro corchito que depende de x, ¿ya? La derivada de un u elevado a n, donde n es una constante, este n pasa para adelante y nos queda n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u respecto de x. Esto en particular se conoce como regla de la cadena, ¿ya? En particular, esta es una de las que más se ocupa, la derivada respecto de x elevado a n, a un número va a ser n por x elevado a n menos 1, ¿ya? Por ejemplo, bueno, después vamos a atacar los ejemplos. Leo la última propiedad y vamos a rayar la pizarra ejemplos particulares. La derivada respecto de x del cociente de dos funciones va a ser igual. Primero hay que escribir lo de abajo al cuadrado, sin hacerle nada. Tomamos la función que aparece acá abajo y la ponemos al cuadrado. Y en el numerador, ¿qué hacemos? La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, menos, siempre menos, la derivada de lo de abajo multiplicado por lo de arriba sin tocar, sin hacerle nada. ¿Ya? Todas estas fórmulas corresponden a las derivadas de expresiones algebraicas. ¿Ya? Las vamos a ver ahora en un ejercicio, unos 2 o 3 ejercicios en la pizarra. ¿Ok? Acompáñenme por acá. Sí. Vengan, amigos. Ahora vamos a la pizarra, donde yo les voy a anotar ejercicios tipo. Vamos a partir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, voy a anotar al lado de acá algunas fórmulas básicas con una notación más sencilla. Vamos a representar ahora, cada vez que uno dice la derivada respecto de x o las fórmulas que aparecía de x, las voy a anotar acá de manera más facilita, en una nubecita así como gordita, como el día, porque está a punto de llover. No, estuvo lloviendo, llueve y deja de llover. Primero, la derivada de una constante respecto a la variable x es 0. La derivada de x elevado a un número es n por x elevado al número menos 1. La derivada la vamos a anotar con una comita arriba, ¿de acuerdo? Eso va a representar la derivada. Después, la derivada de un u elevado a n, el n que estamos tomando acá es una constante, o sea, un número, ¿ya? El u y el b que vamos a usar son funciones de x. Entonces, la derivada de un u, que es un corchito que depende de la variable x elevado a un número, va a ser en n por el u elevado a n menos 1, multiplicado por la derivada de u, o sea, por la derivada de lo de adentro. Aquí estamos usando regla de la cadena implícitamente en las fórmulas que estoy anotando en la pizarra. La derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, sin hacerle nada. Después, la derivada de un cociente,
¿Qué nos decía la fórmula? Escriba lo de abajo sin hacerle nada al cuadrado. Derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, sin hacerle nada. Menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin hacerle nada. ¿Ok? Vamos a agregar una que no aparece en el formulario, pero que se puede deducir de la número 3, pero la voy a escribir mejor. Cuando tengamos la raíz cuadrada de un corchito que depende de x, la derivada de esto es 1 partido por 2 veces la raíz de u por u'. ¿Ya? Voy a aprovechar la inspiración. La derivada de e elevado a u, de una exponencial elevado a una función de x, va a ser igual a e elevado al algo por la derivada del algo. Y la última, la derivada del logaritmo, vamos a agregar las otras. La derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por u multiplicado por u'. Obviamente esto tiene que ser un corchito que depende de la variable x. ¿Ya? Entonces vamos a practicar ahora todas estas funciones. Vamos a ver ejercicios, ejemplos. Primero, vamos a poner f de x va a ser x al cubo más 7x al cuadrado más x menos 5. Supongamos ese polinomio. ¿Ya? Para derivar este polinomio, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a derivar término a término. ¿Ya? A ver, f' de x, que es una nueva función que se obtiene a partir de esta. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a un número? Fíjense en la propiedad 2. ¿Qué dice la propiedad 2? La derivada de x elevado a un número. 3x elevado al cuadrado. 3 por x al cuadrado, exacto. ¿Qué hacemos? Bajamos el número por el x y le restamos un 1 al exponente. ¿Cuánto sería la derivada de x elevado a 5? Sería 5 por x elevado a 4. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 100? Va a ser 100 por x elevado a 99. ¿De acuerdo? Se baja el exponente por x y al exponente de la x se le resta 1. Que es lo que dice en la fórmula 2. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso particular? Después ustedes lo van a hacer rápidamente, pero ahora lo vamos a analizar. Fíjense que aquí hay como un producto, ¿cierto? Un producto de esto multiplicado por lo otro, ¿sí? Aquí hay un producto. ¿Qué nos dice la derivada de un producto? Derivada de un producto dice, derive lo primero por lo segundo sin tocar, más la derivada de lo segundo por lo primero sin tocar. Entonces, ¿cuánto es la derivada del número 7? Este es como el u y este es como el b. La derivada de una constante, la derivada del 7, en la propiedad fórmula 1, derivada del 7 es 0. Por el segundo sin hacerle nada. Lo copiamos nomás. Estamos usando esta, la 4. Más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. Derivada del segundo por el primero sin tocar. Esto que está acá, estimados, corresponde a la derivada de esa expresión. ¿Ok? Usando la fórmula de la derivada de un producto. Más. ¿Cuánto es la derivada de x? Fíjense que el x, en el fondo, claramente está elevado a 1, ¿cierto? Está elevado a 1. Entonces, ¿qué fórmula usamos? La fórmula 2, ¿cierto? ¿Qué dice? Baje el 1 por el x elevado a 1 menos 1, que nos quedaría 0. ¿Sí?
Y ahora derivamos esta, menos la derivada de la constante, que es 5, nos da 0. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar esto nomás. Nos va a quedar 3x cuadrado, eso es 0, más 2 por 7, 14x. X elevado a 0 es 1, por lo tanto es 1. Y esto es la derivada de la función original. No es necesario, estimados, hacer todos los pasos que yo hice acá, porque la verdad las cosas que uno podría hacerlo cuando uno ya empieza a hacer ejercicio y a practicar, puede hacer al tiro. Fíjense, derivada de x cubo pasa el 3 para adelante, 3 por x cuadrado. Derivada de 7 por x cuadrado, ya sabemos, derivamos esto y multiplicamos, pasamos el 2 para adelante, 2 por 7, 14, por x le restamos 1. Derivada de x es 1. Y listo. Y derivada de una constante es 0, por lo tanto no se escribe. Entonces podemos ahorrarnos un montón de pasos, ¿de acuerdo? Ya. Como ejemplo 1, ¿qué pasa con este segundo ejemplo? Supongamos que la función sea x elevado a 5 más 1 partido por la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x, algo así. Lo primero que hay que hacer, en general, hay que tratar de escribir la función de manera más sencilla, ¿ok? Por ejemplo, acordémonos para poder transformar... Diga. Está en la raíz está elevado, que no se nota muy bien. Raíz cúbica de x al cuadrado. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, vamos a acordarnos de una propiedad de potencia que nos dice que cada vez que uno tiene raíz enésima de un x elevado a m, eso es lo mismo que escribir x elevado a m partido por n, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con derivada, eso es propiedad, recuerdo, de una propiedad de potencia. Entonces, siempre tratemos de escribir las funciones de manera más sencilla antes de tirar las fórmulas de derivada. O sea, esta que está acá, la podemos escribir, no estamos derivando, estamos escribiendo la función, la misma función original, es x a la quinta. Y acuérdense ustedes que cuando, bueno, lo vamos a hacer paso por paso, x elevado a 2/3, ¿cierto? Usando esa nubecita que está ahí, más 6x. Todavía no hemos derivado nada. También acordémonos que uno, cada vez que uno tiene, por ejemplo, a1 partido por a elevado a n, y lo quiere escribir arriba, tenemos que escribir lo mismo, pero con el exponente en negativo. ¿Sí? Entonces, f de x va a ser igual a x a la quinta más esto, x elevado a menos 2/3, ¿cierto? Porque lo escribimos arriba, usando la de abajo, más 6x. Insisto, nosotros todavía no hemos derivado absolutamente nada. Solamente estamos escribiendo de manera conveniente la función para poder derivarla de manera más sencilla y aplicar más directamente las fórmulas, ¿ok? Bien, entonces, ahora recién vamos a comenzar a derivar. Entonces, ¿qué sería f' de x? O la derivada de f de x. Va a ser, a ver, déjenme bajarle un poquito, por favor. Va a ser la derivada de x a la quinta, que es 5 por x elevado a la cuarta, ¿cierto? Más, tomamos este numerito, lo bajamos adelante, menos, lo pongo entre paréntesis para después, bueno, después rápidamente vamos tratando el tema del signo, pero lo vamos a hacer paso por paso. Menos 2/3 por el x elevado a menos 2/3 menos 1. Acuérdense que hay que restarle un 1 al exponente. Más, ¿cuánto sería la derivada de 6x? Va a ser 6 multiplicado por la derivada de x. Pero ¿cuánto es la derivada de x? Es 1. Por lo tanto, la derivada de 6x es 6. ¿Cuánto sería la derivada de 7x? 7. La derivada de menos 428x, menos 428. ¿Cuánto es la derivada? ¿Profe? 100x, 100. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. 6x no viene, o sea, el 6 no viene siendo una constante. Sí,
es una constante. No, pero cuando usted está en la función del 6x, ¿el 6 no es una constante? Sí, pero 6x no es constante. El Ya. entero es el 6x. Entonces, la derivada de 6x es 6. O sea, cada vez que ustedes tengan, porque miren, cada vez que ustedes tengan la derivada de una constante por x, es la constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno deriva esto como producto y aplica la fórmula, va a llegar a 6. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de 100x es 100. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Y ahora vamos a desarrollar esto. Voy a borrar arriba para que no se vea tan desordenado. Ya, entonces, y vamos a dejar escrito de manera más conveniente. Entonces, de acá arriba vamos a tener que f' de x va a ser igual 5 a la cuarta, más por menos, menos, ¿no es cierto? Entonces nos queda menos 2 tercios por x elevado, y aquí desarrollamos esta resta, ¿no es cierto? Fuera como esta que está acá, menos 2 tercios menos 1, nos queda menos 5 tercios. Menos 5 tercios en el exponente. Y más 6. Y esto lo ordenamos un poco más. 5x a la cuarta, menos 2 partido por 3. Por 3, tiene que fuese 2. 2 partido por 3 por x elevado por raíz cúbica de x elevado a 5. Usando de vuelta esta propiedad. ¿Ya? Más 6. Y esto que está acá es la derivada de esta función. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora yo les voy a dar, antes de seguir, un ejercicio para que ustedes lo hagan y me digan cuál es su derivada. ¿Ya? Entonces, ejercicio número 1, número 2, ejercicio número 3. Bien. Anótenlo, porque voy a cerrar el espacio un ratito. Anoten el problema, ¿ya? Y les voy a dar unos minutos para que lo hagan. ¿Ya? Entonces pues les voy a preguntar a ver qué respuesta les dio. Y si hay alguna duda, lo hacemos, lo discutimos junto en la pizarra. ¿Ok? ¿Ya? ¿Lo anotaron, estimados? Menos 5. No, pero es que lo pasamos abajo. Y cuando en el chat alguien preguntó qué pasó con el menos 5 tercios, al escribirlo acá abajo, queda en positivo. Usando por este motivo. ¿Ya? Profe, Diga. ¿el 7x elevado a cuánto? 7 por x elevado a menos 4. Gracias. Ya. A ver, lo primero es arreglar la función, ¿sí? Bien, entonces nos queda que f de x es 2 partido por x elevado a 1 tercio, ¿cierto? En el denominador. La otra que lo dejamos tal cual. Cuando uno empieza a derivar, deriva todo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos arreglándolo, todavía no lo estamos derivando. ¿Ok? Solamente hemos arreglado la función. Y ahora comenzamos a derivar. Este menos 1 tercio pasa multiplicando el 2 y nos queda menos 2 tercios. Por x elevado a menos 1 tercio menos 1, nos queda x elevado a menos 4 tercios. Menos 1 tercio menos 1. Menos 4 por 7, que está con signo positivo, nos queda 7 por 4, 28.
por x elevado a menos 4 menos 1 sería menos 5. Menos 1/2 por 4 nos queda menos 4 medios. Menos 1/2, bajamos este 4 acá adelante, sería menos 4 medios. Porque estoy mucho tiempo sin sostampo. ¿Me está hablando a mí o no? ¿Alguien me habló o no? ¿O no? Están hablando algo en la casa. Lo voy a silenciar, pero pueden ustedes activar cuando quieran hablar, ¿de acuerdo? Ya. Este 4 pasó para adelante y nos quedó menos 4 partido por 2. Por x elevado a 4 menos 1, que sería 3. ¿Ya? Ahora, esto ya es la derivada. Y lo podríamos dejar hasta ahí, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a dejar, lo ideal es escribirlo más bonito, o sea, no dejar los exponentes en negativo arriba, sino que usando propiedad de potencia, escribirlo en el denominador o con exponente positivo. Entonces acá arriba nos queda f' de x igual a menos 2 partido por 3. Profe, No se alcanza a ver, profe. no se alcanza a ver. Perdón. ¿Ahí sí? Ya, vamos a dejar este que dice x elevado a menos 4 tercios, lo escribimos abajo para dejar el exponente en positivo, propiedad de potencias. Menos 28 partido por x elevado a 5. Y el otro queda igual, menos 2 por x elevado a 3. Ya, les voy a dar unos minutos para que revisen la respuesta y comparen con lo que hicieron y me digan si es que hay alguna pregunta. Profe, yo no entendí por qué pasó de fracción a número entero en el segundo que hizo. ¿De aquí? En el 2x, en el de 2x, pero, o sea, el de 2 partido por x elevado a 1 tercio, porque después lo pasó a un número normal. ¿Aquí? Ese y el de arriba, sí, a esos dos. ¿Cómo pasó del de arriba hacia abajo? Primero este es esto que está acá, ¿cierto? Ahí no hay nada que explicar. X elevado a 1 tercio, ¿sí? Sí. Ya. Ahora mire acá. Cada vez que uno tenga un 1 partido por una potencia con exponente en positivo, uno la puede escribir arriba, la misma, pero con el exponente en negativo. Ah, ya entendí, gracias. ¿Ya? Mírenlo, revísenlo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora les voy a dar otro ejercicio porque no voy a avanzar hasta que yo sienta que está todo súper ultra. Y ahora sí les voy a dar tiempo suficiente para que lo puedan responder ustedes. De hecho, les voy a preguntar a alguno la respuesta. Y si no la sabe, diga, no, profe, no la alcancé a terminar y paso a otro alumno que sí la haya terminado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en vez de poner f de x, vamos a poner y. Entonces va a ser 7x a la menos 2 más 1 partido por raíz de x más 4x al cubo menos 7. Ya. Háganme la derivada de esa. Entonces, x elevado a menos 2. Es 7 por x elevado a menos 2 más 1 partido por raíz de x más 4 por x al cubo menos 7. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Es que Manos no a se la ve bien. Ya. Entonces, lo escribimos de manera más sencilla para comenzar a derivar ahora. Ese era de antes. No tiene nada que ver con esto. Ya, entonces, la derivada va a ser y' menos 2 por 7 menos 14 x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. ¿Ok? Más, perdón, menos 1/2 pasa para adelante
por x elevado a menos 1 medio menos 1, que nos quedaría menos 3 medios. Más 3 por 4, 12, por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Menos la derivada del 7, que es un 0. ¿Ok? Y si lo ordenamos, nos va a quedar menos 14, x al cubo, menos 1 partido por 2, ahí nos queda el 3 medios, ¿cierto? Más 12 x cuadrado. Y ahí estaría el final del ejercicio. Levanten, hagan así con la mano lo que les dio bueno. O sea, dedito para arriba. ¿Les dio? A Cintia le dio, a la Macaya, a Estefanía. Ah, bien, Nicolás. Qué bueno. Bien, súper bien. Ya, ok. Y la Valentina ¿Profe, también. y ese ejercicio queda así o no se tiene que simplificar ni nada? No hay nada más, no se puede simplificar nada más, no hay nada que simplificar. Ah, ya. Aunque uno quisiera simplificar, no hay nada más que simplificar. ¿Ya? Ya, sigamos. Ya, vamos a seguir ahora. Vamos a ver ahora ejercicios de la derivada de un producto. ¿Ok? Por ejemplo, es el ejercicio 4 parece, vamos a poner el 5 este. Si y fuese 3x cuadrado más x menos 1 multiplicado por 7x menos 5. A ver, este ejercicio, en particular este ejercicio, habría dos maneras de hacerlo. Uno es desarrollando primero la expresión, este por este, este por este, este por este, y después derivándolo, o usando la fórmula de la derivada de un producto. Vamos a usar nosotros la fórmula de la derivada de un producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la derivada de un producto? Que es esta que está acá. Dice, derive lo primero, multiplicado, a ver, me voy a sentar mejor porque me soplaron que cuando estoy de pie tapo toda la pizarra y nadie ve nada. Estoy muy gordita, parece. Entonces, dice, ¿quién no está gordito en esta época si uno no hace nada de ejercicios físicos? Derivada de un producto, dice, deriva el primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Entonces, este es como el U y este es como el B, ¿no es cierto? Entonces, dice, deriva el primero. Deriva el primero. Deriva de 3x al cuadrado sería 6x, ¿no es cierto? Más la derivada del x, que es 1. Menos la derivada del 1, que es 0, así que no lo escribimos. Eso que está ahí corresponde a la derivada del primer término. La derivada del primero. Dice U' por D, por el segundo sin tocar. Así que el segundo lo escribimos tal cual. ¿Ya? Más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de 7x menos 5? La derivada de 7x, que es 7, menos la derivada de 5, que es 0. ¿Cierto? Por lo tanto, solamente la derivada del segundo es el número 7. Por el primero sin tocar. Por lo tanto, lo escribimos tal cual. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar término a término. O sea, desarrollándonos. ¿Ya? 6x por 7x son 6 por 7, 42, x al cuadrado. 6x por menos 5 es menos 30x. 1 por 7x, 7x. 1 por menos 5, menos 5, más 7 por 3, 21x al cuadrado. 7 por x, 7x. Y 7 por menos 1, menos 7. ¿Y qué hacemos ahora? Reducción de términos semejantes. Este
con este. Entonces, 21 más 42 son 63, ¿cierto? Serían 63x al cuadrado. Y las x, tenemos menos 30, tenemos 7 y tenemos 7. 30 más 14, perdón, menos 30 más 7 son menos 23, y menos 23 más 7 son menos 16. ¿Está bien? ¿Ya? Y después los números. Menos 5 menos 7 es menos 12. Y esto, estimados, es el resultado final de la derivada. ¿Ya? Ya, esto como ejemplo. Ejemplo 6. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que derivar 3x cuadrado más x elevado a 2020? Vamos a ver a la... ¿Qué fórmula creen ustedes que tendríamos que usar para derivar algo de este estilo? ¿Cuál de las fórmulas que están acá tendríamos que usar? ¿La 3, profe? Exacto, súper bien. Esa es, ¿cierto? Porque es la derivada, la 3 dice la derivada de un u elevado a un número. Este es el u y este es el n. Entonces, la derivada de esto, y prima, va a ser igual. Pasamos el número para adelante, 2020. Año de miércoles. Sí. Año complicado, año difícil, año duro. Elevado a n menos 1. 2020 menos 1. 2019. Pero dice ahí por u'. O sea, por la derivada de lo de adentro. O sea, hay que multiplicar por. ¿Y qué tenemos que hacer? Derivarlo de adentro. Esto vendría a ser como el u, ¿cierto? El u. Y derivamos esto. ¿Qué sería u'? Sería la derivada de 3x cuadrado, que es 6x, más la derivada de x, que es 1. ¿Y eso es todo? Uno a lo más lo puede dejar escrito más bonito como 2020 por 6x más 1. Pero es la misma cosa, o sea, todos están buenos, es la misma. En estética nomás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, ahora les voy a anotar a ustedes 2 ejercicios de desafío. A ver, ¿qué hora es? Ya. Tenía planificado hacer media hora y darles tiempo de descanso, pero si les doy descanso, no. Hagamos un ejercicio más y después, o sea, les voy a dar un ejercicio a ustedes, lo revisamos y después de eso les voy a dar, les voy a mostrar cuáles son los ejercicios de la guía que les voy a pedir que resuelvan para la próxima clase. ¿Ok? ¿Qué tal? Ya. De nuevo, este es derivada de un producto, ¿sí? Entonces, lo podemos trabajar al tiro y prima va a ser derivada del primero por el segundo sin tocar. Entonces sería 5 por 5x cubo más 4x menos 1 elevado a 4 por la derivada de lo de adentro, que sería 5 por 3, 15, x al cuadrado más 4x. Esto que está escrito ahí, todo esto corresponde a solo el u'. O sea, u', que es la derivada del primero. Acuérdense que esto que está acá es el u. ¿Ya? Entonces eso es la derivada del primero. Por el segundo sin tocar. El segundo sin tocar es dejarlo ahí sin hacerle nada. ¿Ok? ¿Ya? Obviamente estos ejercicios con exponentes tan grandes no hay que desarrollarlos, sino que lo vamos a dejar expresado.
hemos hecho la primera parte, derivar el primero por el segundo sin tocar. Este es B. Este es B. ¿Ya? Ahora nos dice la fórmula, más la derivada del segundo, o sea, derivamos este, por 3, esto es la derivada del segundo. Esto que está acá es B' por el primero sin tocar. ¿Ya? Y a mí me basta con que dejen expresado esa derivada de esa manera, porque los exponentes son muy grandes, obviamente no lo podríamos desarrollar. A lo más se podría factorizar un poco, pero con eso basta. ¿De acuerdo? Y esto es el U sin tocar. ¿De acuerdo? La idea es que ustedes después revisen paso por paso y usando las fórmulas van a poder chequear. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, una Dígame, pregunta. dígame. Ujú. ¿De dónde salió ese 3, el que está multiplicando? Sí, ese. Ya. Estamos derivando la derivada como solito, mire, la derivada de 3x menos 2 elevado a 3. El 3 pasa para adelante, por el algo, el u elevado, le quitamos un 1 al exponente, pero por la derivada de lo de adentro. La de dentro es 3. Exacto. 3 Ok. menos 0. ¿Lo vio? Sí, profe. Ya, súper. Y eso sería, estimados, ¿ya? Eso sería